Baruch Spinoza estudió los textos durante 17 años y llegó a una conclusión que la Iglesia enterró durante 300 años. El fundador del cristianismo no fue Jesús. Fue un hombre que lo conoció solo en sueños. Su nombre era Pablo, y sus cartas llegaron antes que los evangelios. Escucha bien, porque lo que voy a mostrarte esta noche no es un artículo de blog ni una teoría de internet. Es el resultado de aplicar el mismo método que Spinoza usó en el Tractatus Theologico Politicus. Leer los textos tal como son, con fechas, con autoría, con contexto político. A la pregunta que ningún sacerdote te hace en el confesionario: ¿quién fundó realmente el cristianismo? La respuesta académica, la que conocen los especialistas en Nuevo Testamento de las universidades de Tubinga, de Harvard, de la UNAM, no es Jesús de Nazaret. Es Pablo de Tarso. Y antes de que decidas si eso te parece escandaloso o simplemente interesante, necesitas saber algo sobre el orden en que se escribieron estos textos, porque ese orden lo cambia todo. Antes de decirte qué encontró Spinoza, necesitas entender cuándo Pablo escribió y cuándo no estaba ahí. El año en que Pablo escribió su primera carta, los evangelios no existían. Ninguno. Eso no es especulación, es cronología documentada. Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses aproximadamente entre el año 49 y el 51 de nuestra era. Ese texto, una carta breve a una comunidad en Macedonia, es el documento cristiano más antiguo que existe. El texto fundacional de lo que llamamos Nuevo Testamento no es un evangelio, es una carta de Pablo. El Evangelio de Marcos, el primero de los 4 en ser escrito, es de aproximadamente el año 70, 20 años después. Mateo y Lucas son de los años 80, Juan del año 95. Pablo escribió 20 años antes del primer Evangelio. Escribió con autoridad sobre Jesucristo. Y lo hizo sin haber conocido a Jesús de Nazaret en ningún sentido ordinario de esa palabra. Antes de mostrarte las doctrinas, necesitas ver los números, porque los números son devastadores. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. De esos 27, 13 llevan el nombre de Pablo. 7 auténticos, confirmados por la crítica bíblica, y 6 deuteropaulinos, escritos en su nombre por discípulos suyos. Y hay algo más. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que ocupa casi tanto espacio textual como los 4 evangelios juntos, es esencialmente una apologética a favor de Pablo. Narra su vida, sus viajes, su misión, su teología, escrita por el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas. Cuando sumas todo eso, las cartas auténticas, las deuteropaulinas y los hechos, más del 52% del volumen textual del Nuevo Testamento es Pablo, o gira alrededor de Pablo. Más del 52%. En el libro que, se supone, cuenta la historia de Jesús de Nazaret. Y en las 7 cartas auténticas de Pablo, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, primera a los Tesalonicenses y Filemón, Pablo no describe ni un solo milagro de Jesús, no cita el sermón de la montaña, no menciona ninguna parábola, no narra ningún evento específico de la vida de Jesús en Galilea o en Judea, salvo la crucifixión y la resurrección, que Pablo conoce no por testigos presenciales, sino, en sus propias palabras, por revelación directa. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo escribe textualmente: «Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo». Por revelación, no de testigos, no de discípulos que caminaron con Jesús. Por revelación.
El hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento nunca estuvo en Galilea, nunca escuchó a Jesús predicar, nunca vio un milagro. Conoció a Jesús de la misma manera en que alguien conoce a un personaje en un sueño muy vívido, en el camino a Damasco, en una visión que lo dejó ciego durante 3 días, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y aún así, ese hombre es quien más páginas tiene en tu Biblia. Antes de contarte cuáles son las doctrinas que Pablo construyó, con nombres, con versículos exactos, necesito decirte algo que pasó en un congreso de filosofía bíblica en la Ciudad de México. Algo que me llevó años dejar de pensar. Debía ser el año 2013, un congreso de filosofía bíblica en la Ciudad de México, no uno de los grandes eventos, sino de esos encuentros donde las ponencias importantes ocurren en los pasillos durante los descansos, entre especialistas que hablan con más libertad porque no hay periodistas cerca. Entre 2 ponencias me detuve a hablar con un especialista en Nuevo Testamento griego de la UNAM. Un hombre que lleva décadas trabajando con los manuscritos originales en koiné, con la misma fluidez con que yo leo el español. No era un hombre de opiniones fáciles ni de afirmaciones grandiosas. Le hice la pregunta que me había estado haciendo en silencio durante semanas. ¿Cuánto del Nuevo Testamento habría sorprendido al Jesús histórico? El hombre tomó un sorbo de café. Miró hacia los asistentes que circulaban por el pasillo, y cuando respondió, lo hizo en voz más baja de lo que yo habría esperado, no susurrando, pero con la discreción calibrada de alguien que ha aprendido a medir el volumen de ciertas afirmaciones según el lugar donde se pronuncian. Dijo, casi todo, y no lo dijo con ironía, no lo dijo como provocación académica, lo dijo con el cansancio muy específico de alguien que lleva décadas sabiendo algo que no le resulta sencillo decir en voz alta. El cansancio de los que saben y han aprendido cuándo conviene decirlo. Me quedé con esa frase circulando durante semanas. Casi todo. No algo, no bastante. Casi todo. ¿Qué encontré cuando empecé a investigar sistemáticamente esa pregunta? 4 doctrinas. Las 4 son de Pablo. Las 4 están ausentes en los evangelios sinópticos. Las 4 son los pilares sobre los que descansa el cristianismo institucional que se practica hoy en miles de millones de hogares. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos cambia el sentido de cada misa a la que has asistido. Primera doctrina. Jesús como ser divino preexistente. En los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús nace. Tiene madre, tiene hermanos, tiene vecinos que recuerdan haberlo visto crecer. En Marcos, el más antiguo de todos, la escena de apertura es el bautismo de Jesús adulto en el río Jordán. No hay nacimiento virginal, no hay magos, no hay eternidad previa. Jesús aparece como un hombre de Galilea que recibe la unción del Espíritu en el agua. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, escribe el himno de Cristo, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, antes de ser hombre, antes de nacer, un ser que existía junto a Dios y decidió descender. Esa teología no está en Marcos, no está en Mateo, no está en Lucas. La teología de la preexistencia divina de Jesús, la que se proclama en el credo cuando se dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es paulina. Viene de las cartas. Llegó 20 años antes de que existiera cualquier evangelio. Segunda doctrina. La salvación por fe, no por obras ni por la Torá. Jesús de Nazaret era judío observante.
En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús dice con total claridad: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota, ni una tilde. La Torá, íntegra, vigente, ineludible. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley. Pablo llama maldición a lo que Jesús dijo que permanecería hasta el fin del cielo y la tierra. Esos dos textos no dicen lo mismo. No hay interpretación teológica que los armonice sin violentar el sentido de uno de ellos. Jesús dice que la Torá permanece. Pablo dice que la Torá es una maldición de la que Cristo nos liberó. Dos textos en la misma Biblia. Contradicción directa. Tercera doctrina: la muerte de Jesús como sacrificio cósmico de expiación. Esta es la doctrina más central del cristianismo institucional. Cristo murió por nuestros pecados. La crucifixión como acto redentor universal. En los evangelios sinópticos, Jesús muere en la cruz, pero el marco interpretativo de ese acto como sacrificio cósmico que borra el pecado colectivo de la humanidad es paulino. Es Pablo quien construye el paralelismo entre Adán y Cristo en Romanos. El primer pecado que condena a toda la humanidad y la redención que la libera. Ese andamiaje conceptual tiene paralelos directos con los cultos de misterio del mundo helenístico. El culto de Dioniso, el de Mitra, el de Osiris. Hiram Maccoby lo documentó en El fabricante de mitos en 1986. Pablo siempre cita de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, nunca del hebreo original, lo cual resulta improbable en un fariseo genuino del siglo I. Cuarta doctrina: la Eucaristía como ritual sagrado de comunión mística. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25, Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjate en esa frase: yo recibí del Señor, no de testigos, no de discípulos que estuvieron en la sala aquella noche. El propio Pablo reconoce que recibió esa información por revelación, de la misma manera en que recibió toda su teología, según Gálatas capítulo 1. Pablo no estaba en el cenáculo, no había ningún Pablo en la última cena. Y sin embargo, la descripción paulina de ese momento es la fuente canónica de la Eucaristía, tal como la celebra la Iglesia en cada comunidad del mundo. ¿Eso quiere decir que Pablo mintió? No exactamente, es más complicado que eso. Y lo más complicado de todo no es lo que Pablo escribió, es lo que alguien que sí conoció a Jesús escribió. Y cómo ese texto choca frontalmente con el de Pablo. El texto más explosivo del Nuevo Testamento no es el Evangelio de Juan, no es Apocalipsis. Es un párrafo en la carta a los Gálatas, donde Pablo, con su propia pluma, en un texto que la Iglesia incluye en el canon sagrado, confiesa un conflicto que la institución lleva 2000 años intentando minimizar. Hay un texto donde el propio hermano biológico de Jesús acusa formalmente a Pablo. Y ese texto nunca te lo explicaron en catecismo. Santiago de Jerusalén era el hermano de Jesús, no un primo ni un pariente lejano, su hermano. Lideraba la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles lo mencionan. El historiador Flavio Josefo lo menciona en las Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 9.
Su autoridad entre los primeros seguidores de Jesús era indiscutible. Era el hombre que lo había conocido desde la infancia. Y lo que Santiago enseñaba era radicalmente diferente de lo que enseñaba Pablo. La comunidad de Santiago en Jerusalén era judía, mesiánica pero judía. Observaban la Torá, seguían siendo circuncidados, seguían guardando el Sabbat. Para Santiago, Jesús no había abolido la ley, había venido a cumplirla, exactamente como el propio Jesús dice en Mateo. Pablo, predicando en el mundo grecorromano, llegó a conclusiones radicalmente distintas. La Torá era una carga. La circuncisión era irrelevante para los gentiles. La fe en Cristo era suficiente para la salvación. Y en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, Pablo escribe algo que debería haber ocupado la atención de la historia eclesiástica durante 20 siglos. Pablo escribe, con su propia pluma, en primera persona, que confrontó a Pedro cara a cara, porque era reprensible. La razón: Pedro comía con los gentiles cuando estaba con Pablo, pero cuando llegaron los de Santiago, los enviados del hermano de Jesús, Pedro se retiró a comer por separado con los judíos. Pablo no acusa de hipocresía. Los de Santiago. Así escribe Pablo, como si Santiago fuera el líder de una facción rival, como si la autoridad del hermano biológico de Jesús, del hombre que lo conoció toda su vida, fuera simplemente otro grupo con el que Pablo tenía que competir. Eso fue lo que me devastó una noche en Puebla. Era el invierno de 2004. Preparaba una clase sobre la Reforma Protestante en la UAB. Tenía los evangelios sinópticos y las cartas de Pablo abiertos en el escritorio, buscando dónde coincidían y dónde divergían. La lámpara del escritorio encendida, todo lo demás apagado. El café ya frío. En la noche de Puebla, el café siempre termina frío antes de que uno se dé cuenta. Leí Mateo 5, 17 y 18. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y luego leí Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Me quedé con los dos textos frente a los ojos. Los leí 2 veces. 3. No se pueden armonizar. Jesús dice que la Torá permanece íntegra hasta el fin de los tiempos. Pablo dice que la Torá es una maldición de la que Cristo nos liberó. Eso no es divergencia de énfasis, es contradicción directa. Fui al texto de Gálatas 2, el enfrentamiento de Pablo con Pedro, la mención de los de Santiago, y se me ocurrió por primera vez la pregunta que durante 30 años de cátedra nunca me había hecho en voz alta. ¿Qué enseñaba Santiago? ¿Qué enseñaba el hermano de Jesús, el que lo conoció toda su vida? La fe cultural que yo todavía conservaba, no en los dogmas específicos, pero sí en la coherencia interna del texto que me habían enseñado como una unidad, se fracturó silenciosamente en ese escritorio en Puebla. No hubo drama, solo la lámpara, el café frío, los libros abiertos y la conciencia de que 2 textos que se presentan como parte de la misma revelación divina dicen cosas que no pueden ser verdad al mismo tiempo. La iglesia de Jesús y la iglesia de Pablo son 2 movimientos distintos. No lo digo yo, lo dice el propio Pablo en Gálatas capítulo 2, con sus propias palabras, en el texto que tienes en tu Biblia. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 21, registran la acusación formal que la iglesia de Santiago hace contra Pablo. Han sido informados de que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Apostatar de Moisés. Las palabras del hermano de Jesús describiendo lo que Pablo enseñaba. La escuela de Tubinga, en el siglo XIX, fue la primera en sistematizar académicamente este conflicto.
El teólogo Franz Anton Bauer analizó el Nuevo Testamento usando el mismo método histórico crítico que Spinoza había propuesto en el siglo XVII y llegó a una conclusión que sigue siendo válida. El Nuevo Testamento es en parte el registro del conflicto entre dos formas incompatibles de entender quién era Jesús. Pero hay un elemento más, uno que se omite porque es el más incómodo de todos. En el año 66 de nuestra era comenzó la guerra judía contra Roma. En el año 70, las legiones romanas de Tito destruyeron Jerusalén. El templo fue arrasado. La población judía de Judea fue masacrada, esclavizada o dispersada. La comunidad de Santiago, la iglesia de Jerusalén, los judíos mesiánicos que observaban la Torá, los seguidores de la forma de entender a Jesús que tenían quienes lo habían conocido en vida, desapareció físicamente en esa destrucción. El cristianismo paulino no venció únicamente por sus argumentos teológicos. Venció porque su competidor fue eliminado físicamente por las legiones romanas. El único movimiento que preservaba una forma alternativa de entender a Jesús desapareció en el año 70. Pero antes de llegar a los números, necesito mostrarte que Spinoza lo vio todo. 3 siglos antes de que la arqueología bíblica lo confirmara. 30 años antes de que E.P. Sanders publicara su obra sobre Pablo. 113 años antes de que Schweitzer escribiera su análisis del misticismo paulino. Baruch Spinoza, en 1670, en el Tractatus Theologico Politicus, aplicó al Nuevo Testamento el mismo método que había aplicado a la Torá. Leer el texto tal como es, como producto de autores humanos en momentos históricos específicos. Y llegó a conclusiones que la Iglesia declaró tan peligrosas que el libro fue publicado sin el nombre del autor en la portada. Publicado anónimamente en Ámsterdam, en latín, sin firma. Porque firmar ese libro en 1670 era literalmente peligroso. Lo que Spinoza vio fue esto. Hay una diferencia fundamental entre la ley moral universal que Jesús enseñaba, amor al prójimo, justicia, humildad, y las instituciones históricas que Pablo creó para los gentiles del mundo mediterráneo. Las instituciones de Pablo son construcciones históricas humanas, no revelación divina. La autoridad de Pablo para Spinoza es histórica y humana, no divina. Spinoza fue excomulgado en 1656, 14 años antes de publicar el Tractatus, por aplicar precisamente ese método a los textos sagrados. El herem que le lanzó la comunidad judía de Ámsterdam es uno de los más severos documentados en la historia del judaísmo, sin especificar exactamente los cargos, sin posibilidad de apelación, con la prohibición de que cualquier miembro de la comunidad le dirigiera la palabra. Publicó el Tractatus bajo seudónimo porque lo que había visto era demasiado claro para no decirlo y demasiado peligroso para afirmarlo. 3 académicos, 3 décadas distintas. La misma conclusión. En 1977, E.P. Sanders publicó Paul and Palestinian Judaism, el estudio comparativo más riguroso sobre la relación entre la teología paulina y el judaísmo del Segundo Templo. Sanders era un académico meticuloso de Oxford que pesa cada palabra antes de escribirla, y aún así tuvo que admitir que Pablo creó algo sin precedente en el judaísmo. Esas son sus palabras exactas. El académico más moderado sobre Pablo no puede negar la radicalidad de la ruptura. En 1986, Chaim Maccoby publicó The Mythmaker, Paul and the Invention of Christianity. Maccoby era historiador del Nuevo Testamento en el Leo Baeck College de Londres. Su tesis: Pablo nunca fue fariseo genuino. Sus escritos demuestran un conocimiento del judaísmo que un fariseo real del siglo I no habría tenido. La frase de Maccoby, que se cita en los seminarios de teología comparada:
Jesús no fue el fundador del cristianismo más de lo que Hamlet fue el autor de Hamlet. El cristianismo fue la invención de Pablo, y en 1930, 57 años antes de Maccabi, Albert Schweitzer publicó El misticismo de Pablo el Apóstol. Schweitzer era teólogo, filósofo, médico y ganaría el Premio Nobel de la Paz, y escribió algo que nadie antes había dicho tan claramente desde la Academia Teológica. Pablo no es un discípulo de Jesús en el sentido ordinario. Es el cofundador de una nueva religión. Cofundador, no seguidor, no intérprete, cofundador. Una nueva religión. Fue en el otoño de 2009. La Biblioteca Palafoxiana en Puebla, la biblioteca más antigua del continente americano, con estantes de madera oscura que llegan al techo y un olor a papel viejo y piedra húmeda que se acumula durante siglos. Llevaba meses buscando la edición española del misticismo de Pablo el Apóstol de Schweitzer. La traducción española circulaba raramente. Finalmente la encontré en microficha. Me senté en uno de los cubículos laterales de la sala de consulta, con la luz oblicua de la tarde entrando por las ventanas coloniales. Esa luz que parece detenerse en el polvo que flota entre los anaqueles antes de llegar al suelo de piedra. Leí durante 3 horas, con el aparato de microficha, pasando fotograma a fotograma por la pantalla. Y entonces encontré la frase, la que hizo que dejara de leer de manera lineal durante un rato bastante largo. Schweitzer escribía, Pablo no es un discípulo de Jesús en el sentido ordinario, es el cofundador de una nueva religión. Cerré la pantalla de la microficha. Me quedé mirando el crucifijo de madera oscura que cuelga sobre la puerta de acceso a esa sección de la biblioteca. Un Cristo antiguo, colonial, con los colores desgastados de siglos de aire. La pregunta que no me atrevía a formular en voz alta era esta. Si Pablo es el cofundador de una nueva religión, ¿qué era Jesús? ¿El fundador de una religión diferente que Pablo luego transformó? ¿Un profeta judío cuyos seguidores directos, su propio hermano, los que caminaron con él, fueron barridos por la historia mientras el movimiento de Pablo sobrevivía? Salí de la Palafoxiana con esa pregunta y con los números que había ido acumulando durante años de investigación, porque en un momento te voy a decir qué reconocería el Jesús histórico del cristianismo de hoy. Pero antes necesitas ver los números. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 13 llevan el nombre de Pablo. 7 auténticos, 6 deuteropaulinos escritos por su escuela. Los Hechos de los Apóstoles es una apologética pro-paulina. Eso es más del 52% del volumen textual total. Pero el porcentaje que importa no es el textual, es el doctrinal. Las doctrinas centrales del cristianismo institucional, las que se enseñan en el catecismo, las que se proclaman en el credo niceno, las que estructuran la práctica litúrgica de miles de millones de personas, son paulinas. La Trinidad, en su formulación del Concilio de Nicea del año 325, usó el marco conceptual que Pablo elaboró en Filipenses capítulo 2, la preexistencia divina de Jesús. Sin el himno de Cristo de Pablo, los obispos de Nicea no habrían tenido el andamiaje teológico para formular que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. La salvación por fe sola. Pablo, en Romanos capítulo 3 y en Gálatas capítulo 2. La Eucaristía como ritual de comunión mística con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11. Por revelación que el propio Pablo dice no haber recibido de testigos en la última cena. El bautismo como unión mística con la muerte y resurrección de Cristo. Pablo, en Romanos capítulo 6. El cosmos cristiano estructurado en torno al pecado de Adán y la redención de Cristo. Pablo, en Romanos capítulo 5.
El Concilio de Trento, en 1546, canonizó las epístolas paulinas, declarándolas iguales en autoridad a los evangelios. Iguales, no secundarias, no complementarias, iguales en autoridad al Sermón de la Montaña, iguales en autoridad a las palabras de Jesús. Si esto es correcto, entonces lo que la Iglesia llama enseñanzas de Jesús es en realidad, en una proporción demoledora, enseñanzas de Pablo. Y Jesús de Nazaret es, en términos históricos, el punto de partida de una religión que él no habría reconocido. Una vez que lo ves, no puedes no verlo. ¿Qué reconocería Jesús del cristianismo de hoy? E.P. Sanders, en su investigación sobre el Jesús histórico, describió al hombre de Galilea con la precisión del historiador. Era un profeta judío apocalíptico que esperaba el reino de Dios en su propia generación. Jesús lo dice en el texto. En Marcos, capítulo 9, versículo 1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En Marcos, capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Esta generación, no las generaciones futuras. La generación de los que estaban escuchando. Jesús nunca fundó una iglesia con estructura institucional. No hay texto en los evangelios sinópticos donde Jesús instruya a sus discípulos sobre cómo organizar una institución religiosa permanente. Jesús nunca invalidó la Torá. Dijo lo contrario en Mateo capítulo 5. Jesús nunca se proclamó Dios. En Marcos, el evangelio más antiguo, cuando alguien lo llama maestro bueno, Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, que es Dios. En el texto más antiguo que existe, Jesús distingue explícitamente entre sí mismo y Dios. La Iglesia Ortodoxa griega enseña el pecado ancestral, una noción distinta al pecado original que Pablo desarrolló en Romanos capítulo 5. La diferencia no es menor. El pecado ancestral es heredado como tendencia, no como culpa transmitida genéticamente. Esa diferencia refleja una teología que no está completamente saturada de la interpretación paulina. La Iglesia de Oriente preserva liturgias y estructuras teológicas que preceden a la consolidación romana del cristianismo paulino, como evidencia de que el cristianismo temprano fue mucho más diverso que la narrativa oficial admite. Y aquí está la pregunta que no puedo responder por ti. La evidencia no te dice en qué creer, no es su función. La evidencia te dice que lo que te enseñaron tiene un autor humano, con nombre, con fechas, con agenda propia. Ese autor nunca estuvo en el cenáculo. Nunca caminó con Jesús por las orillas del lago de Galilea. Nunca escuchó el sermón de la montaña. Nunca presenció ningún milagro. Nunca tuvo una conversación cara a cara con el hombre cuyas palabras supuestamente transmite. Y sin embargo, ese hombre tiene más páginas en tu Biblia que Jesús de Nazaret. Spinoza hizo esa pregunta en 1670. La Iglesia lo enterró durante 300 años. Los textos siguen ahí. Las fechas siguen siendo las mismas. Las cartas de Pablo siguen llegando 20 años antes que el primer evangelio. Gálatas 2, 11 al 14. Sigue siendo el enfrentamiento de Pablo con el hermano de Jesús, escrito en primera persona, en el texto que tienes en tu Biblia, Filipenses 2, 6 al 11. Sigue siendo una teología de la preexistencia divina que ninguno de los evangelios sinópticos tiene. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O estás siguiendo a Pablo? Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.